para cerrar la idea de estas cuatro clases y después vamos a charlar un poco sobre el examen en cuanto a fechas y demás. Em, ¿Han podido leer el artículo, mejor dicho, el capítulo de José Míguez sobre el libro de Rostros del Protestantismo en América Latina? Em, ¿Qué les pareció? Vamos a ver así, ¿por qué les parece que Míguez usa la Trinidad como una categoría hermenéutica cuando está hablando de la posibilidad de abarcar el campo protestante de América Latina? ¿Me explico? Sí, quizás por inclusión, ¿no? Por incluir a las iglesias pentecostales, que a veces hay iglesias que han olvidado esa persona del Espíritu, pareciera. Sí, Y para tener un equilibrio, me parece, ¿no? Algo que nos ponga, sería una, nadie, como vos decías, nadie tomó el guante, pero sería una mirada que podría incluir, que podría abrir a todos. sí, 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 en parte él se hace, ustedes vieron que al empezar el capítulo se hace una serie de preguntas sobre la realidad del campo evangélico protestante en América Latina. Hay que tener en cuenta que es previo a fin del siglo, ¿no? Finales del siglo XX que escribió. Este, donde, bueno, había una realidad más o menos como ahora, pero con algunas características. Entonces se pregunta, ¿seguirá creciendo el protestantismo? Este, y él como que trabaja sobre una hipótesis que en la raíz de la teología evangélica en América Latina hay como abundancia de algunos temas recurrentes y otros ausentes, ¿no? Como se enfatiza lo cristológico, lo soteriológico en relación a la salvación, eh, lo neumatológico en relación al espíritu, pero a veces de manera fragmentada. O sea, algunas denominaciones se especializan en algunos aspectos de la Trinidad, ¿no? Por ejemplo, el pentecostalismo en neumatología, los bautistas o hermanos libres en soteriología, ¿no? Y así. Entonces, él dice, tenemos que encontrar una llave hermenéutica que nos permita ir evitando los reduccionismos, ¿no? Entonces, como para tener un panorama general de una teología que no diseccione a Dios de acuerdo a los énfasis de sus propias tradiciones, porque ese es el problema, ¿no? Este, dice Sergio, una interpretación que no sea individualista. Sí, Sí, y en- es que el camino que habían tomado por tener estas divisiones que él trata como de que haya una mirada donde pervive Dios en esa Trinidad, el camino que habían tomado las comunidades era o Dios solo, o el Espíritu Santo, o Jesús por un lado. Entonces, justamente. eso, él, en ese contexto donde él habla, entiende que eso también impactaba dentro de lo que era la sociedad civil, digamos, y que las iglesias tenían mucho que ver en las decisiones políticas que también se estaban tomando, y en cuanto a los contextos, en cómo se estaba oprimiendo al pobre, era como una invitación a pensar en la otredad. Aparece en este momento, en el discurso en algún momento de él, el tema de la otredad, cuestión que no se venía trabajando desde las iglesias porque era muy para adentro y había que comenzar a trabajar para afuera y más que nada en la periferia donde estaba ese otro que estaba siendo vulnerado en sus derechos y que justamente
en Latinoamérica en ese momento era una lucha que él fue parte y otros teólogos de que se trate de no usar estos esquemas con los cuales se venía trabajando y que se trate de proponer otra mirada más comunitaria, más social, más humanitaria y también, bueno, después comienza esta mirada también de que somos parte de una creación, pero eso viene a posteriori que va a ser lo que va a impactar de esta mirada de Miguel Bonino. Claro, bueno, sí, gracias, Alicia. Es así. Primero hace una advertencia que algo dijimos en otras clases, que hay que tener ojo cuando se habla de la Trinidad, de que lo que estamos hablando o lo que a nosotros adoramos o creemos es en el Dios Trino y no en la doctrina de la Trinidad. O sea, hay que hacer esa diferencia que me parece interesante, este, porque la doctrina de la Trinidad es un intento, él enfatiza, un intento de la Iglesia para ponerle nombre a un Dios que se revela de esta forma, ¿no? Y que bíblicamente nos da la posibilidad de hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo que vimos en la clase, en la segunda clase, de todas las controversias doctrinales, de todos los concilios, especialmente Nicea, Constantinopla, todas las fórmulas que hay, es un intento de la Iglesia, no es Dios ese, ¿no? Es un intento de la Iglesia de poner en palabras a un Dios trino, ¿no? Me parece interesante esa diferencia. Sí, María Luz. Sí, que lo de Miguel Bonino es, creo que son como respuestas de a- de un camino latinoamericano en la comprensión de la Trinidad, eh, y de la misión a partir de la Trinidad. Este, creo que es un poco reconocer que detrás de esas visiones parciales, reducidas de un Dios autoritario, de un Dios creador todopoderoso y en el cual se basó todo ese sistema autoritario de gobierno durante mucho tiempo, en que la Iglesia estuvo unida al Estado y cómo eso se aplicó en parte acá en la conquista, ¿verdad? Como que también esa visión, él habla de una cristología trinitaria, porque nos habían, las misiones anglosajonas y norteamericanas habían hablado de una cristología eh, en base a la salvación, a la soteriología, pero no un Cristo eh, profético, un Cristo en pro de la justicia social y en pro de la responsabilidad social. Y bueno, da la impresión de que todo eso iba de la mano con la conquista, con la colonización y y él habla también de cómo en las religiones populares ha habido un sincretismo que es en cierta forma una forma de resistir a esa imposición tanto hispánica como anglosajona y norteamericana, eh, en la cual, por ejemplo, salen estas religiones de afrodescendientes, donde ellos mezclan, donde tratan de preservar algo de su cultura como una manera de sobrevivir a tanta opresión, a tanta violencia. Claro. Eh, y en esto de la que Miguel habla de la responsabilidad social de los cristianos, que tiene mucho que ver con aquello que habíamos estado leyendo, que yo lo repasé estos días, del concepto de responsabilidad en la Trinidad y cómo el ser humano es invitado a ser parte de esa responsabilidad con el otro, que hay una analogía ahí entre la relación entre los integrantes de la Trinidad y Sí. los seres humanos. Ahí, Eh, ahí vamos viendo de a poco, porque Sí, y bueno, pero me hizo recordar eso, sí, este claro, justamente. planteo
de Habrán Nietzsche. recordado la palabra rara que mencionábamos la otra vez de pericoresis, Perijores. que justamente es eso, ¿no? La dinámica que se establece entre las personas de la Trinidad. Por eso, al hablar de un Dios trino, estamos hablando siempre no de un uno. Por eso no puede haber un Dios o un Cristo como imaginaron los conquistadores, ¿no? Un soberano celestial, ¿no? Sino, de por sí, la definición del Dios trino es un Dios comunitario en sí mismo, porque dialoga entre sí, entre las personas trinitarias. Entonces, eso es un antídoto, como bien decía, creo que Alejandro, un antídoto contra algunos reduccionismos. Pero para no avanzar, vemos, Sergio había levantado la mano, no sé si todavía tenés... Sí, cortito. En línea por ahí, como venía diciendo María Luz, por ahí entiendo que lo que Miguel viene proponiendo es tratar de vivir un cristianismo de una manera mayormente comunitaria, relacional y transformadora, ¿no? Por lo que voy entendiendo. Y en ciertamente eso invitándonos a vivir en cierta manera activamente en la vida de la Trinidad en lo que es relación Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Ahora, desde mi análisis, esto es como un elemento histórico, ¿no? Eh, y creo que lo hemos tratado por ahí en otras materias, después de Bonino y otros autores, cómo queda, que por ahí me queda a mí ese bache entre todas estas cuestiones históricas y el presente, ¿no? ¿Cómo queda toda esta circunstancia a partir de todas estas teologías? Bueno, él es muy pillo, José, es muy pillo siempre en sus... Tiene 3 o 4 libros que son muy interesantes, pero él siempre dice que son... perdón. Sí, adelante. Este, que son un ensayo, ¿no? Unas hipótesis a trabajar, eh, como unas ideas para que después le den forma. Y es cierto, y hasta ahora nadie le dio forma a eso, porque él lo que está planteando es que, en definitiva, mirando un poco el final de la película, lo que él está planteando es que la única manera de que se pueda plantear una unidad en el campo protestante en América Latina es que deje de haber tantas teologías fragmentadas y que se piense en clave trinitaria, justamente, ¿no? Porque eso da la posibilidad de evitar los reduccionismos que existen, como decíamos, por historia, no por historia tradicional. Cada iglesia tiene sus énfasis y entonces el Cristo de la salvación individual, ¿no? Como él dice, este, la, toda la teología de los avivamientos en Estados Unidos, especialmente el tercero, una salvación individual, extra histórica, extramundana en el cielo, por un lado, y se olvida esa teología de la faceta de Dios como Padre y creador y sostenedor de la vida y del Espíritu Santo, otros enfatizan el Espíritu Santo y reducen todo ahí. Entonces, eh, la clave él la encuentra en eso. Lo que pasa es que hay que desarrollarla. Él tira como pequeños pedacitos de queso, y salamín para hacer un aperitivo, digamos, pero la comida hay que hacerla. Entonces, es tarea de nosotros y nosotras. Sí, Alicia, Y nosotros, bueno, nosotros. eh, hay un término que creo que tal vez Miguel Bonino, si hubiese estado contemporáneo en la escritura, lo hubiese implementado. Es un término que se usa dentro de lo que es el, el pensar en comunidad, en humanidad, en una tarea de mirar al otro de manera humana, y es la corresponsabilidad, más que la responsabilidad social. Creo que si hoy
pensaríamos en esa clave trinitaria que él nos plantea. Posicionarnos desde la corresponsabilidad es también asumirnos parte del problema y posibles soluciones de de las situaciones de vulneración de derechos que ocurren frente a nuestras narices muchas veces y por posicionamientos a veces no hay un actuar de las comunidades. Sí, claro, justamente. La idea es esa, que a la fuerza, cuando uno piensa en clave de un Dios trinitario, no puede evitar lo que él dice, porque él se pregunta, ¿no? ¿Por qué? Entonces elegimos la clave trinitaria. Y él pone tres puntos, ¿no? Uno es eh, porque creemos en un Dios eh, que se encarna en la historia, ¿no? No se concibe un Dios fuera de la historia. Y por lo tanto, este, esa, esa perspectiva intrahistórica de Dios lo enriquece mucho más cuando se lo mira desde el punto de vista trinitario, ¿no? Ese diálogo que hablábamos la, entre las personas lo hace cerca de la dinámica histórico-social, ¿no? La otra es justamente lo que veíamos en la clase anterior, que menciona, y él lo menciona, el trabajo que leímos nosotros, aunque con otro título, el trabajo de Leonardo Boff, ¿no? Que no hay mejor comunidad que el Dios Trino, ¿no? Justamente por eso, haciendo énfasis en la pericóresis, ¿no? En esta función dinámica que le otorga la visión, y ojo, que esto lo vieron ya los padres de la iglesia, ¿no? O sea, los padres, por lo menos los que estuvieron trabajando sobre esta temática, de este diálogo interno de Dios, lo cual le da una proyección importantísima, este, porque rompe todos los intentos de festejar o de argumentar el individualismo, ¿no? Ni el ser humano es individuo, ni Dios es individuo, porque no es solo, ¿no? Este, eh, contra todas aquellas fórmulas, ¿no? Que está solo y misterio, lejano. No, es un Dios comunidad y está cerca de la comunidad humana, ¿no? Así como nosotros no somos individuos, sino somos personas, que es distinto, y la persona se forma desde el nacimiento, o sea, vamos siendo gracias al otro, como decía Alicia, la otredad, o sea, al descubrir al otro, me voy haciendo yo mismo, o sea, nosotros somos herederos no solamente de nuestros padres, nuestras madres, a nivel físico, sino herederos en nuestra humanidad. Somos humanos gracias a los demás humanos. Y en ese sentido Dios también, ¿no? Por eso, tanto él ve, primero el tema del Dios histórico, que crea y se hace historia, y después el tema comunitario. Y en tercer lugar, el otro punto que él menciona es el tema de una fórmula, él la dice en latín, que dice que lo que Dios hace, lo hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? O sea, justamente para evitar los reduccionismos. Entonces, cuando alguien dice, bueno, Dios salva, bueno, está salvando el Padre, el Hijo y el Espíritu, con todas las consecuencias que eso tiene. Entonces, se evita caer o en un jesucismo, como decíamos la clase pasada, ¿no? O en un espiritualismo, eh, o en la creencia de un Dios creador, pero olvidándonos de las otras tres puntas, que yo tan genialmente dibujé la otra vez, que me salió cualquier cosa menos un triángulo, pero bueno, este, esa era la idea, ¿no? Justamente
Lo que aquí, con otras palabras, está diciendo Míguez es que lo ideal de una teología trinitaria es estar, como decíamos la vez pasada, en el centro de ese triángulo, ¿no? En la misma distancia de los tres vértices. Cuando nos desviamos, que generalmente lo hacemos, por deformación de nuestras tradiciones o nuestra forma de interpretar la fe, por ahí nos acercamos demasiado a alguno de los vértices y dejamos de lado otro. Y ahí estamos perdiendo la característica trinitaria de lo que debiera ser nuestra fe y nuestra teología. Y bueno, me parece interesante que esto lo elija Miguel como para hablar en cuanto a la unidad, porque el capítulo que viene es sobre la unidad del protestantismo en América Latina, entonces lo hace en una clave hermenéutica trinitaria. Este, Profesor, sí, disculpe. perdóname para cerrar. Como decía Raúl, me parece importante también que tiene que ver con lo ecuménico, ¿no? Porque justamente esta pericóresis es la posibilidad también de reconocernos en nuestras diferencias, ¿no? Sí, Alicia. ¿Hay alguna otra imagen que podamos pensar en lugar de pensar en un triángulo? Porque a veces nosotros asumimos a las imágenes, digamos, geométricas como elementos en los que uno puede representar desde la abstracción algunas temáticas. Porque cuando hablamos del cuadrado, usted ya sabe que siempre que hablamos del cuadrado es pensar en lo conservador, pero también pensar en una imagen de un triángulo, que no es porque usted lo haya dicho, sino porque suena cuando hablamos de Dios Trino, eh, también invita a pensar en algo que está cerrado, que tiene, tiene esquinas y que se cierran con una línea recta. Y tal vez nosotros también desde la teología comenzar a pensar otro tipo de imágenes para poder representar la teología, porque lo que estamos planteando es que en esa dinámica de Dios Trino hay una ida y un diálogo en eso, y creo que el triángulo también representa algo cerrado. Si vamos al extremo, sí, tenés razón. Lo que pasa es que podemos pensar en las tres puntas, es decir, sin ponerle los lados al triángulo. La idea es hacer relacionar esos tres puntos. Eh, la forma que queda, bueno, eso puede ser motivo de creatividad. El asunto es que la idea era usar la imagen del triángulo, si queremos sacamos los lados para que no parezca algo cerrado, tres puntos y un centro en el cual la equidistancia daría la totalidad, ¿no? La posibilidad de estar en equilibrio en la presencia de este Dios trino, ¿no? Y la desviación o el acercamiento a alguno de los puntos estaría quebrando un poco esa necesaria ese necesario equilibrio y por más que uno no quiera, está cayendo en un reduccionismo, ¿no? A veces uno tiene que terminar aceptando y decir, bueno, sí, estamos cayendo en algún tipo de reduccionismo. ¿Podemos solucionarlo? Y sí, sería lo ideal, ¿no? Lograr esta este, completud. Pero bueno, es tarea no solamente tarea de reflexión, sino también de la posibilidad de la práctica, ¿no? Este, pero sí, siempre es posible pensar otras formas, otras figuras, otros ejemplos. Pero bueno, lo importante es mantener los tres puntos que deben estar relacionados como las tres personas, y la imagen de la iglesia o del que está haciendo teología, digamos, en el medio, ¿no? A ver, Sergio, ¿compartiste algo? Sí, hay diferentes símbolos desde esa perspectiva, no necesariamente desde una manera triangular, ¿no? Incluso que hay tres círculos encerrados dentro uno del otro.
Eh, Sí, claro, Creo que claro. tengo otra imagen ahí, que también, o sea, si bien representa lo mismo, se le puede dar una perspectiva desde otra mirada, por así decirlo. Sí, de hecho, la imagen que elegí para la materia en sí, que ustedes habrán visto al empezar, son, son tres círculos de colores que es cuando se juntan, en la parte que se juntan, hay un cuarto color que aparece, ¿no? Pero bueno, sí, y en ese sentido, si ustedes miran el trabajo que yo hice sobre Joaquín de Fiore en la primera clase, él era un maestro en comunicar ideas a través de dibujos, ¿no? Este, que es cierto, en la Edad Media era muy común eso, y él lo aplica mucho, de no tener suficientes palabras para lograr comunicar las distintas variables que aparecen, ¿no? Por lo menos en su idea de una historia atravesada por un Dios trino y la Trinidad dividiendo la historia, ¿no? Que eso siempre me cautivó, esa idea de Joaquín. Y él, bueno, usa círculos que se van enganchando entre sí como eslabones. En otro momento usa algún triángulo o otras cosas y va poniendo letras. eh, es una forma muy didáctica para poder comprender de un vistazo todo lo que llevaría a leer 15 o 10 páginas, ¿no? Así que en ese sentido también lo trinitario es un desafío para la comunicación, ya que Míguez dice, con mucha razón, que la doctrina trinitaria es el intento que tiene la Iglesia para comunicar. Todo intento tiene sus límites. Las palabras, los conceptos, los dibujos, eh, pero bueno, como intento uno puede ensayar otros, ¿no? Por eso uno podría, y de hecho se han hecho credos, porque el credo no está fosilizado para siempre. Está el credo de los apóstoles, está el credo de Nicea, el credo niceno-constantinopolitano, pero después, especialmente en el siglo XX, empezaron a hacer credos en forma muy creativa, que no tienen ni menos ni más valor que aquellos credos del siglo sexto, ¿no? Este, que de alguna forma quieren mostrar o dar a conocer o enfatizar o comunicar por qué ese grupo el que hace ese credo, esa iglesia, cree en un Dios trino, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de eso. Perdón, ¿alguien había levantado la mano o habían puesto un chat? No, estamos compartiendo algunas cosas con Ali y con Sergio Ah, de lo que pensamos, ¿no? Yo es justo la segunda imagen que puso Sergio, se me ha venido a la cabeza acordándome en cómo estudié matemática en algún momento, que era la teoría de los conjuntos. ah, Los tres círculos, fíjate que en el medio convergen en un punto común. Eh, por eso siempre va a ser un triángulo. Un poco eso es tal vez claro, el tema, pero a lo mejor con tres círculos que le den una misma proporción a cada uno, también se podría. Por eso decía Ali, es cuestión de que pensemos algo nuevo, ¿no? Eh, mayor plasticidad, Claro, e igualdad, digamos, yo creo que hay un tema importante en eso que es lo que el dibujito que hiciste vos el otro día cuando marcabas de que creen en el Espíritu y en Jesús o en Dios Padre y en Jesús, etcétera, ¿no? claro, Yo creo que es importante poder buscar un todo integrador, ¿no es cierto?, para eh, digamos, para que comprendamos
no comprendamos, sino que a la Trinidad la integremos en nuestro corazón también, ¿no? La integremos en el amor, como un poco también como dice Miguel, ¿no? O sea que, pero por eso, era eso un intercambio interesante con los compañeros acá. Sí, sí, muy bien. Sí, otro que trató de hacer este equilibrio fue John Wesley, ¿no? Este, pensando un poco su énfasis en la gracia, en primer lugar, en la gracia previniente, eh, como la presencia del Padre, y después habla de la conversión, la justificación, que él dice la conversión del cristiano es la puerta de entrada a la vida cristiana, no es todo. Y ahí está otro tema justamente de algunas tradiciones cristianas que con la conversión empieza y termina todo, ¿no? Este, y Wesley dice, no, la conversión es la puerta de entrada, y ahí está la fe en Jesucristo, o sea, el Padre a través de la gracia, Jesucristo a través de la posibilidad de la conversión y la justificación, y después viene la tarea de vivir como cristiano. Y vivir como cristiano está la gracia santificadora y viene la santificación por el Espíritu Santo. O sea, ahí estaría de alguna manera también un intento de equilibrio de la teología wesleyana entre la gracia del Padre, la justificación a través de la fe del Hijo y la santificación por obras. Las- Ahí Wesley enfatiza las obras de mérito, las obras de amor, no de mérito, sino las obras de amor que vienen de la fe, ¿no? Por eso Wesley es fanático de los libros del Nuevo Testamento que Lutero desechó, porque Lutero decía que Santiago no servía para nada. Wesley lo tiene como cabecera, Santiago y Primera de Juan, que hablan justamente de una fe que se pone en obras, ¿no? Vos mostrame tu fe sin obras, yo te muestro mis obras que vienen de mi fe. Este, y entonces ahí podemos ver también un intento de equilibrio entre entre las tres personas de la Trinidad, sin exponerlo de esa manera, pero uno lo ve en el panorama general, cómo está en toda la historia de la salvación, ¿no? Y la vida de un cristiano, ¿no? Que tiene la gracia del Padre, la justificación del Hijo y la santificación a través del Espíritu Santo. Este, y aquí viene un poco lo que decía María Luz al comienzo, que él decía, después de decir algunas cosas, Miguel, ¿no? Eh, de por qué piensa que la clave trinitaria es lo mejor para poder buscar esta unión y evitar los reduccionismos, él pone como un ejemplo, ¿no? Dice, voy a tratar de esto que estoy diciendo, ponerlo en un ejemplo concreto, y entonces habla de una cristología trinitaria, ¿no? Como decía María Luz, que recordaba al comienzo, una cristología trinitaria, y la hace dialogar un poco en relación a distintos momentos de la historia de la Iglesia, y uno de ellos es tema de protestantes o evangélicos en relación a la religiosidad popular, ¿no? Eh, y entonces dice que muchas veces se ha considerado a la religiosidad popular como algo sin valor, aún a veces demoníaco, ¿no? Que no tiene nada que ver con la, fe ortodoxa, ¿no? Del cristianismo. Primero explica un poco qué quiere decir o de cómo llega hoy a ser la religiosidad popular en América Latina, producto de qué. Y justamente esto evoca un poco lo que charlamos en la otra materia de una evangelización inconclusa que habla Dussel, ¿no? De la conquista en América y la evangelización en Latinoamérica, que no termina de haber una evangelización completa, hay una evangelización inconclusa,
y que de alguna manera la fe de los pueblos se salta, digamos, se proyecta por donde puede. Y entonces, si no se pudo llegar a hacer una evangelización completa, los pueblos latinoamericanos, los pueblos originarios, van canalizando cosas como pueden en relación a sus primitivas religiones, ¿no? Y es así como van surgiendo religiosidades populares que son fruto del sincretismo, ¿no? Entonces, por un lado, él dice que justamente en esa posibilidad de sincretismo está también la posibilidad de discernir a un Dios trino, ¿no? Este, no quiere hablar del logos, como veíamos también en la clase de Introducción a la Historia, que hablaba, ¿se acuerdan? Se me fue el nombre, eh, el historiador cubano, em, que la clave para una misión era la idea del logos que estaba preexistente en los pueblos que aún no eran cristianos o que no eran cristianos, pero que los unía el concepto de logos. Justo González. Gracias, Alejandro. Los años no vienen solos. Se corrió el coágulo y taponó. Este, entonces, con esto también él dice que el concepto trinitario puede ayudar a este diálogo con religiosidades populares, ¿no? Que hasta ahora el protestantismo no ha sabido dialogar, ¿no? O directamente las anula o la considera, él pone ahí un cuadro de Cristo en relación a las religiosidades populares y hay un cuadro, digamos, de posibilidades de un Cristo en contra de las religiosidades populares, un Cristo sobre las religiosidades populares, o sea, que las trasciende, o un Cristo con las religiones populares, que eso sería un poco la idea del logos, que ya está de alguna manera Cristo presente, aunque no nombrado de esa manera, en las otras religiones preexistentes y las religiosidades populares. Este, y, y de esa manera, la imagen dialogal trinitaria sería también una clave importante para verlo. Y después el tema de la responsabilidad social, ¿no? Este, y aquí es un poco lo que mencionaba María, eh, ustedes saben que bíblicamente Jesús eh, adopta el rol, mirando desde el punto de vista de la historia del Antiguo Testamento, el rol de sacerdote, pero también de profeta, ¿no? Sacerdote en cuanto, más que todo, a la interpretación posterior que hace la Iglesia, ¿no? Que el sacerdote era el que auspiciaba el sacrificio. Y entonces, este, cuando ven que Jesús muere, ahí la interpretación de la Iglesia es, este era el Cordero, ¿no? Así como los sacerdotes llevaban el Cordero para expiar los pecados de de la gente que iba al templo, ahora Dios puso a su Cordero para expiar los pecados no solo de ellos, sino de todos. Entonces esa visión es la visión sacerdotal de Jesús, que está presente en toda la rama teológica que habla justamente del sacrificio de Jesús, el sacrificio expiatorio. Obviamente es parte central de la teología cristiana, pero no es la única, porque está también la faceta de Jesús como profeta. Y es justamente el mismo cuando en Juan 4, ¿no? Se levanta en la sinagoga y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera.
esto lo decía Isaías, pero hoy se ha cumplido en mí, ¿no? Es toda el programa de Jesús, digamos, la plataforma de lo que iba a ser Jesús en su ministerio, lo dijo ahí. Y es una plataforma profética, como bien dice María Luz también cuando echa a los mercaderes del templo. O sea, esa doble función de Jesús como sacerdote, sacrificial, la visión sacrificial de que muere para expiar nuestros pecados, y la visión del profeta que denuncia las injusticias, como los profetas de la antigüedad, que echan a los mercaderes y que tiene una inserción en la historia y en lo social, eh, a veces ha sido difícil para la iglesia ponerlas juntas. Entonces, como se escindió. Y entonces, o se enfatiza en la figura de Jesús como sacerdote, y entonces viene toda la teología sacrificial, ¿no? Los himnos de la sangre chorreando, ¿no? Típicos del puritanismo alemán, murió por mí, obviamente es parte central de nuestra fe. Pero cuando se reduce a eso y se evita todo lo demás, ahí estamos pifiándola, ¿no? Entonces, otra pregunta, ¿qué hacer? Como diría Lenin, ¿no? ¿Qué hacer? Vaya pregunta. Es justamente cómo podemos, en un campo protestante tan diverso que tiene América Latina, poder mantener las dos facetas de Jesús, el sacerdote y el profeta, ¿no? Sin caer en reduccionismo. Parece interesante. Y entonces vuelve a decir que la idea trinitaria ayuda a evitar los reduccionismos, ¿no? Entonces tiene la clave hermenéutica trinitaria como para yo me imagino, cuando menciono esta palabra rara, pericóresis, me imagino como una rueda, ¿no? Funcionando. Y la rueda, la imagen que da es una imagen de dinámica constante. Y en el momento que se para, ahí se producen los reduccionismos. Mientras está circulando, ayuda a que todas estas imágenes, énfasis que a veces la iglesia va tomando en forma aislada, puedan unificarse, ¿no? Y entonces, lo más cercano posible a tener una teología equilibrada, o sea, una teología trinitaria poco, esa es la idea, ¿no? Me parece, este, más que la idea, es el desafío de este capítulo para que nos deje pensando a los que lo leyeron y a nosotros hoy, para ver cómo poder trabajar sobre este tema, ¿no? Por eso, en la primera clase yo hablaba que era un desafío esta materia, porque nos va a ayudar a pensar teológicamente y a pensar trinitariamente, que me parece que si eso lo logramos, la materia logra su humilde objetivo, que no es aprendernos los credos de memoria o qué pasó en el Concilio de Nicea, que sí es importante, pero cómo interpretamos el Dios Trino hoy, ¿no? Que si quiere Profesor, agregar el algo. autor también plantea Sí, una perspectiva griega que me parece que es la que él también coincide, Miguel Bonino, cuando toma al autor Juan Luis II sí, y plantea el tema de los padres Capadocio. Creo que Miguel Bonino también adhiere a esta mirada griega de el habitar de la Trinidad, de la manera que él la plantea, porque después de eso es donde plantea ¿cómo se dice? pericóresis. Pericóresis. Bueno, Sí. sale la palabra. Bien, creo que esa influencia no, uno no puede dejar pasar de vista porque también es una perspectiva filosófica
porque al comenzar el texto comienza hablando desde las miradas sociológicas que dan ahora un poco de luz a todos esos análisis, la historicidad, pero se queda con esta mirada filosófica de los griegos que tenían como que la tenían un poco más clara ya, y después todo es como que se enreda un poco y bueno, volvamos a eso y nos vamos a dar cuenta que habitamos en los otros. Sí, justamente, tal cual. Y eso es lo que trata de hacer, no solamente quedarse en una lectura sociológica. Obviamente no se puede este, tomar toda la complejidad de lo que es creer en un Dios trino, solamente intentándolo hacer desde una mirada sociológica, ¿no? Por eso es importante verlo desde lo teológico, obviamente, y desde lo filosófico, y también algunas otras disciplinas, ¿no? Como la antropología, sobre lo cual está trabajando bastante la Iglesia Católica. En ese sentido, tiene un escrito Papa Francisco sobre una antropología trinitaria, muy interesante también. Este, En eso Lacan habla mucho, me parece. a ver, Porque la relación, bueno, también Freud un poco, hay una lectura, puede haber una lectura. Se habla de la díada, la relación materna, como una cosa cerrada que, en la que entra el padre y ahí introduce al mundo, al otro. Y entonces en Lacan lo utiliza con mucha más vehemencia esa forma, pero aparece la tríada como una forma que supera a formas que pueden generar problemas de relación. ajá, claro, mira, y no lo tenía. Se refiere a eso lo del Papa, pero hay en la psicología lecturas así, Claro, crudas, claro, digamos. claro, claro. Psicoanálisis también, claro, totalmente. Sí, obviamente un tema así necesita una aproximación interdisciplinaria que enriquece, ¿no? Este, Así que bueno, está en las manos de ustedes, ¿eh? Eh, Miguel tiró la pelota, que la agarre y que le empiecen a dar forma. Así que bueno, me parece que estas cosas nos ayudan a mirar un poco nuestra fe y la historia de la iglesia desde otro ángulo, ¿no? Y nos desafía a hacernos algunas preguntas y ver cómo se puede seguir. Bueno, hasta acá un poco la clase entonces de hoy y cerraríamos la materia. Em, el, el examen final. Como habrán visto, yo ahí vi que Raúl ya lo mandó, no lo leí todavía, pero está alumno aplicado, ya lo mandó. No, pero lo saqué porque me di cuenta que no había llegado las 6 páginas, eran 4. Bueno, está Y bien. no quería guitarrear tampoco, pero bueno. No, está bien, no se trata de guitarrear. Lo que intentamos con el examen es rescatar estos 4 textos que me parecen importantes para nosotros, nuestra realidad del siglo XXI, que son los 2 textos centrales de la clase 3 y los 2 textos de esta clase, porque no hablamos de Leopoldo eh, Cervantes. Cervantes Ortiz, gracias, Leopoldo Cervantes Ortiz, pero anda más o menos por el mismo lado que propone Míguez. Es interesante poder ver, leerlo, estos 2 textos, el texto de Boff y el otro también de la clase pasada, y en base a eso hacer un escrito de 6 páginas, más o menos. 5 o 6 páginas, tampoco vamos a ser ortodoxos o fundamentalistas en esto, más o menos. En donde ustedes puedan desarrollar las preguntas que están ahí en en el examen final. Y entonces en el oral charlamos un poco sobre eso. La gran pregunta, y acá le preguntamos también a Ángel, según mis
mi grilla, la próxima fecha para esta materia del examen sería el 26, que sería el martes que viene. Yo no sé si la quieren dejar ahí o la otra es el 9 de diciembre. Así que en ese sentido podemos optar por hoy siempre se puede optar, ¿no? Pero digo para tomar, ya que no somos tantos, por tomar una decisión entre todos y ver. Si les parece, vamos al 26. Si les parece que pueden llegar. Para mí está bien el 26. No sé, igual me adapto al total del grupo, no tengo problema. Un término medio no podríamos buscar, Daniel, porque yo no llego. O sea, sinceramente, porque estoy con médicos, estoy con el tema de la operación encima, y no la quiero pasar para marzo, ¿no? O sea, No, medio no hay, porque son fechas, somos esclavos de lo administrativo y son fechas puestas por la administración. Así que hay que ir a alguna de estas fechas, o el 26, o el 9, o por mí no hay problema si algunos quieren el 26 y otros el 9. eso podría ser mejor. No, bueno, en ese sentido no vamos Yo a podría obligarnos a el hacer todo 26. juntos. Yo Sí, podría el 26 también, sí, el bueno, martes que viene. bueno, entonces hagamos Y así. yo también. Bueno, entonces, Trato de llegar, no prometo nada no, porque Me pero está pasa bien. que para el 9 ya tenemos el seminario ahí, no, eh, es el 14, se mira, 13 y 14. Yo pero no lo voy a tenemos poder el hacer. 10 como fecha límite de Trabajo. entregar trabajos. No sé cómo vamos a hacer. Bueno, No, bueno. Juntar esto me parece que no. Si ustedes piensan que el tercer año que están cursando ustedes, que están terminando, es el que más cargado en materias. Así que cuando terminen esto, bien, ya ven la orilla cercana y están a punto de poder plantar la sombrilla. Pero bueno, claro, tiene sus problemas, especialmente para congeniar fechas y exámenes, porque son Para muchas llegar al materias. 26. Lo que pasa es que el 24 es mi cumpleaños, o sea que ese día es perdido. Y el 23 juega Racing, o sea que también es un día perdido. No, No te hagas tantas ilusiones, no te hagas tantas Hasta ilusiones. ahora sos del Cruzeiro vos. No te No, debería, no, sos rojo, no, capaz. no. No, no vamos a abrir falsas contradicciones, pero somos todos argentinos. Reduccionismos. Este, bueno, entonces hagamos así. Creo Sin que llego, creo que forzarte, llego. Alejandro, si no llegas para el 26, yo no tengo problema de hacerlo el 9. Sí. Yo el 9 capaz que llegaría, lo que pasa es el 10, sí, o sea, mañana es la fecha clave, porque mañana me confirma el médico que El el 11 era la operación. 11, sí, que el 11 es la fecha, y el 10 mi interno, pero el 9 llegaría bien, o sea que, pero trataría de llegar al 26, voy a ver si puedo entre mañana y pasado Bueno, mirar unas cositas, pero sí, tengo ese tema, viste, de mañana es la fecha, lamentablemente, o gracias a Dios, porque yo estoy podrido. Hace 6 meses, bueno, vos lo sabés bien, hace sí, 6 meses que estoy con esto ya y no me gustaría pasarlo para enero ni más adelante. Pero no bueno. sé qué me va a decir el médico. Bueno, esperemos entonces que sea un diagnóstico bueno y que puedas finalmente operarte. Sí, sí. Eh, manejalo como quieras, como Vale, te gracias. sientas más libre, con mayor posibilidad de hacerlo bien, ¿no? Mm. Bueno, Este, no quiero hacer cualquier cosa, por eso está bien, está bien. lo estuve viendo, pero tengo que armar unas cositas, pero ya te digo, mañana pierdo la tarde yendo al médico, por ejemplo. Voy a ver si a la mañana puedo. Aparte no estoy en casa, o sea que recién vuelvo esta noche. Bueno, La bueno. mañana de Bueno, trabajo. hagamos así, entonces se van poniendo en contacto con Ángel y van armando la grilla de horarios. Sí, Sergio. ¿Hasta cuándo tenemos para entregar el trabajo? ¿Hasta este viernes? Eh, Yo lo tengo sí, esquematizado, ya medio armado. No quería terminarlo hasta no tener esta clase, pero eh, necesito unas horas sí. más ahí. En realidad, bueno, yo podría esperar hasta el lunes. Bien, Así que ahí podemos hacerlo. bien.
El Profesor, lunes, mitad del día más o menos. Sí, Perfecto. Bien, bien. Así vamos afinando la guitarra y demás. claro. Ah, profesor, disculpe, Sí, este año se me ha complicado a mí, bueno, en estos 2 meses, que yo, en el mismo horario que usted da clase, yo doy clase. Entonces, hoy no estuve dando clase y cuando he podido tuve jornada que fue también la otra clase y pude estar aunque sea un rato. ¿Cómo hacemos con ese tema, por ejemplo, los que somos docentes de nivel superior? Acá en Tucumán nosotros enseñamos a partir de las 18:30 en adelante hasta las 23 horas, dependiendo de la institución. Y me ha tocado en 2 materias tener esta dificultad. Tenemos que mandar una nota, avisar solo con Ángel, porque eh, me- yo hago lo mismo que usted y por ahí no me gustaría que eso también sea un criterio de evaluación, que lo he planteado en algún momento. Sé que influye, pero a la institución usted, uno tiene que mandar una carta, una nota, algo cuando toque algo así. claro. Nosotros hemos elegido los horarios que generalmente se juntan todas las clases, que de 19 a 21, ustedes van a ver que están todas las clases, algunas por ahí a las 6, no creo que haya muchas, justamente porque por el mismo criterio que vos tenés clases a esa hora, porque todos los estudiantes trabajan, entonces para elegir un horario que no interrumpa el trabajo. Ahora, justamente, este, está bien, el tuyo también es un caso muy puntual, Raúl. Y el caso tuyo, Alicia, bueno, eh, llegado el caso, yo creo que son cosas que eso lo podés conversar con el docente, con cada docente, no una carta en general, porque bueno, primero hay que ver si ya estamos terminando el año, pero cómo va a ser el año que viene, tus horarios habría que ver. En cuanto a mí respecta, no, yo comprendo que es por fuerza mayor, que ha superpuesto un trabajo tuyo con las clases, así que eso es considerado, ¿no? No es que está faltando porque se te ocurre. Eh, Así que bueno, lo que te diría, no sé si capaz que lo hiciste, porque Ángel graba todas las... Tengo todo al día, profesor. Claro, Solo falta el trabajo final. si podés tomarte el trabajo de ver algunos videos de las clases que no pudiste participar, si bien no es lo mismo porque no participas, participando, digamos, hablando, por lo menos ves la dinámica de lo que pasó en esa clase. Entonces, te ayuda a vos. Y en general, entonces, en casos puntuales así, se tienen presente, ¿no? Para el tema de la evaluación. No va a ser, digamos, negativo. Lo mismo le pasa a Daniel Calatrone, que no puede. Claro, claro. Él trabaja, él está ahora donde, en Inglaterra, bueno, ¿no? En Estados Unidos. Inglaterra, el horario. Inglaterra, no, Este, Inglaterra. Claro, Y el problema de él es que como trabaja temprano la mañana, entonces no puede ir a acostarse tan tarde, sino tendría que estar hasta las claro. 11 las 12, y Y, eso lo... y él va a poder estar en el examen. Sí, el examen sí arregla porque es un día puntual y como hacemos la grilla, él busca el horario Bueno, que... bueno, bueno, entonces hagamos así. Van arreglando con Ángel los horarios, como hacemos en todos los exámenes. Eh, ¿Qué horario, qué franja horaria querés, y en Daniel? general, cuando son muchos, en el caso nuestro no es necesario. Cuando son muchos, yo concentro un grupito, digamos, de 9 a 12, otro de O 3 a sea, 5 y otro a la nochecita, tarde-noche. Pero en nuestro caso podemos distribuirlo de otra manera, o hacer dos grupos de mañana y tarde. o dos grupos, mañana y tarde. Sí, sí. Bien. Y en caso de Alejandro, si querés el 9 no hay ningún problema. Dale, después de mañana ya, porque me pasa lo mismo
con el seminario, después de mañana ya puedo decir, bueno, listo, eh, Bueno, arreglo. bueno, bueno, bárbaro. Entonces nos vemos en el examen. Vaya lindo, bendiciones a todos, especialmente a Bueno, vos, Alejandro.